LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Cuarto Intermedio. Hasta las 23:30 vamos a través de Litoral Televisión y también en LTV Vivo, en el canal de YouTube. Allí pueden también ver el programa en vivo o si no, bueno, cuando así lo dispongan. La repetición los sábados a partir de las 18:30 horas. Varios temas para abordar esta noche. En materia judicial vas a conocer aquí concretamente la palabra del abogado santafesino, el Dionisio Ayala. Él es el abogado de un inspector de policía de apellido Sen, que está condenado en una causa en materia de lo que tiene que ver con encubrimiento, en primera instancia esto, pero lo particular, además del caso del que vamos a estar hablando, acerca de su defendido, es concretamente la denuncia que le ha realizado dicho inspector policial, en este caso en particular subinspector, es el cargo que tiene, a el fiscal de Vera, el fiscal de la causa, Venegas, lo ha denunciado por varias causas, varias figuras delictuales en medio de, reitero, esta causa. El detalle punto por punto lo vamos a estar dialogando esta noche con, reitero, el abogado Dionisio Ayala. Eso por un lado. Por el otro, un caso que todavía sigue con varias preguntas dando vuelta en relación a esta beba que llega al Hospital Central de la ciudad de Reconquista con un grado de intoxicación y se detecta cocaína. Bueno, la pregunta es puntualmente qué es lo que ha sucedido en la previa, qué es lo que se ha podido reconstruir, sobre todo en relación a esta beba. Quien nos va a estar visitando es desde el municipio de la ciudad de Avellaneda, porque el domicilio es en barrio Cooperación, de aquí de la ciudad de Avellaneda, la titular de la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio, Marina Orsán, va a estar acá con nosotros, reitero, para hablar acerca de ello y también qué herramientas tiene un Estado municipal para tratar de evitar este tipo de hechos. Bueno, de eso también vamos a estar hablando esta noche. Tema central, o uno de los temas, tiene que ver con las paritarias, tiene que ver con las negociaciones que tienen los trabajadores vía sus sindicatos que los representan con las patronales o con el Estado, en este caso en particular. Hoy vamos a abordar, en el día en el que se llevó a cabo un paro a nivel provincial de los docentes, AMSAFE e ISADOP, con un por lo menos en cuanto a la recorrida que estuvimos haciendo en distintos establecimientos escolares hoy por la mañana, en la radio, en La Grieta, bajo acatamiento. Ahí ya hay un logro del gobierno de Maximiliano Puyaro a la hora de desarticular, que es uno de los objetivos claros que ha tenido esta gestión, el paro como herramienta de protesta. Bajo acatamiento en gran parte de las escuelas de aquí del norte de la provincia de Santa Fe, paro que además tuvo volanteadas y otras actividades propuestas por AMSAFE. Ciprus también paró en el día de hoy y son los tres gremios que no aceptaron a nivel provincial la propuesta del gobierno. Los otros sí la aceptaron, algunos en disconformidad, pero al fin terminaron aceptando
el ofrecimiento. Misma oferta recibieron los municipales en toda la provincia de Santa Fe y después del plenario los municipales van a parar el próximo viernes en toda la provincia. Bueno, decía yo que vamos a abordar la paritaria tanto en lo público como en lo privado. Andrea Paz va a estar acá con nosotros para, ampliar acerca de ello, y el punto central tiene que ver con los pasivos, tiene que ver con los jubilados, que según los sindicatos, no solo de los municipales, también de los gremios a nivel provincial, consideran, además de lo que ha sido la reforma jubilatoria, además de ello, consideran que están siendo seriamente perjudicados en materia de lo que tiene que ver con las paritarias. Eso en lo público. En lo privado, la Secretaría, en realidad, el gobierno de Javier Milei, el gobierno liberal de Javier Milei, ha decidido ponerle un techo a la paritaria, una de las más importantes a nivel nación. Estoy hablando de la paritaria de los empleados de comercio de la República Argentina. Este es el comunicado que emitía la oficina del presidente, este organismo nuevo que ha creado la actual gestión para comunicar, como por ejemplo este freno que puso a la homologación que tiene que dar el Estado después de cada paritaria. Bueno, ¿por qué metió el freno? ¿Por qué le pone techo a una paritaria un gobierno que, entre otras cosas, uno de sus leitmotiv es la liberación absolutamente de todo y fundamentalmente de las negociaciones entre las partes? Bueno, pareciera ser que este no es el caso. Luis Parabano, el titular del Sindicato de Empleados de Comercio de aquí, de nuestra zona, está con nosotros y es el primero de los temas a abordar. Después de la pausa cortita, hablamos con Parabano. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. En Maxilimp te ofrecemos una amplia variedad de productos institucionales de alta performance para usos específicos, como carnicería, laboratorios, entidades públicas, empresas comerciales, oficinas u hoteles. Maxilimp. Trabajamos con líneas directas de fábrica, Elite, Sater, Roico, Palot, productos de calidad, rendimiento y fácil utilización. Maxilimp. Visítanos en nuestro amplio y cómodo local en 9 de julio 1470, Reconquista. En las redes sociales, seguinos como Maxilimp Online. Maxilimp te conviene. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón.
Bueno, arrancamos el programa propiamente dicho, como lo habíamos manifestado. Uno de los temas centrales de esta noche tiene que ver con las paritarias, semana de paritarias, tanto en lo público como en lo privado. Arranco por lo segundo y está acá con nosotros el titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Luis Parabano. Antes que nada, Luis, gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, primero, ¿qué acuerdos cerraron? Arranquemos por ahí, por los números. Y este acuerdo que hablamos... No, está perfecto. Traje todo impreso para hacer más rápido porque Bien. sé que el tiempo acá es 29 de abril del 2005 entre la Federación de Empleados de Comercio y las cámaras empresarias del sector. Sí. Que venimos desde hace 30 años con las mismas... Nosotros representamos a todos los trabajadores de comercio, Sí. la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios. Y hay 3 cámaras empresarias que representan a la mayoría de los rubros que son de comercio. Claro. Una farmacia no es de comercio, un taller mecánico es de ESMATA, una fábrica es de la UON, el banco es del sindicato bancario. Sí. Pero nosotros representamos una cantidad... Lo más fuerte ahí hoy, ¿qué? ¿Supermercados? Supermercados. Claro. Representan el 30% de nuestra actividad. Es lo más grande, pero no es tampoco No. la gran mayoría. Claro. La gran mayoría Pero son de los nuestro- más fuertes en esa mesa Sí, cuando sí, se sí, sientan. sí, sí. Claro. Pero la gran mayoría son las pequeñas y medianas empresas de hasta Pymes. 5, las pymes. Como Esa es toda la la economía gran argentina. mayoría, Claro. la que más trabajo dan, Sí. más allá de que 30% de 1 millón de trabajadores, hay un montón en Ni hablar. el supermercado. Bueno, con esas cámaras empresarias que nosotros trabajamos desde hace 30 años, firmamos el acuerdo donde lográbamos un 5,4% de aumento, un 1,9, un 1,8 y un 1,7 para abril, mayo y junio. Ajá. Se firma el acuerdo salarial. La mayoría de los arreglos o de los convenios que se firman es por la parte salarial. Muy pocas veces tienen condiciones laborales distintas, más o menos vacaciones, más o menos horarios, más o menos indemnizaciones. Ahora está en boga esto que si sacamos la indemnización. Sí, en materia Bueno, de la reforma laboral. la mayoría de los acuerdos es por tema salarial, de comercio y de cualquier gremio. Se firma ese acuerdo y en el último artículo, en el artículo 10, dice que es condición suspensiva para la validez y exigibilidad de este acuerdo su homologación. Una homologación es un acto administrativo del gobierno nacional que si no hay vicios muy importantes en un acuerdo, yo por ahí puse un ejemplo de estamos con una inflación del 2, 3, 4% y que un gremio logre sacar un 200%. Más allá que un acuerdo de parte entre patronal y el gobierno puede decir esto va a afectar porque caso comercio. Claro. Le damos un 200%, ¿dónde se traslada ese aumento? Más allá que siguiendo la línea ideológica de este gobierno, eso inclusive podría Totalmente, busco la palabra incongruente, ¿no? Es totalmente inconsistente, digamos, que pase. Puede suceder. Claro, pero entendí el ejemplo. Ok. Que el gobierno diga, esto acá... No te lo puedo homologar. No lo homologo, pero porque va a causar un mal mayor a la comunidad. 1,9% de aumento. 1,9% de aumento para abril significa en un sueldo de 1 millón de pesos de los empleados de comercio 19.000 pesos. Parece que eso atenta contra el plan económico, contra la baja de la inflación. Pero estaba diciendo que es condición para que sea exigible la homologación. Sí. Lo que así solicitan las partes, o sea, las dos partes, los patrones y los empleados, solicitamos que homologuen el acuerdo. Y en la última parte, y está por escrito y está firmado, no es que yo lo digo para... En el supuesto de que cuando haya que pagar el sueldo de abril hasta el 4º día hábil del mes de mayo no esté homologado, porque como es administrativo puede tardar más de 4 días, 10 días, 20 días, lo que sea, los empleadores abonarán las sumas de vengada con la mención pago anticipado a cuenta del acuerdo colectivo. Está escrito en el acuerdo, está...
y firmado por todos los empresarios y nosotros. Cuando ¿A usted le sorprende cuando sale ese comunicado que hoy nosotros? Totalmente. O sea, ni siquiera se lo esperaban. No tiene sentido el comunicado. A mi criterio es una... por ahí se dice, se le mojan la... Sí, dado el contexto general, dice, pero no termina de entender cuál sería el contexto general. Digamos, ¿hubo alguna otra explicación acerca, aparte de esa? Porque esa no tiene grandes argumentos para... por no eso, hay, digamos. Nosotros somos un gremio que normalmente no tenemos medida de fuerza, somos más bien dialoguistas. Sí. Puede estar bien o puede estar mal. Pero esa es la línea. La línea del gremio es esa y no nos fue tan mal, digamos. Si nos comparamos con la media de los trabajadores, no nos fue tan mal. Entonces no entendemos cada vez que se firma un acuerdo salarial, normalmente lo firmábamos en el Ministerio de Trabajo, con la anuencia ya de no en las oficinas del gremio, en las oficinas de la Cámara Empresaria, sino en el Ministerio de Trabajo, como diciendo, listo muchachos. Como se dice habitualmente, salía por un tubo. Ya salía. Lo complicado era acordar entre las partes y no que después venga la firma. Ese es uno de los problemas que tenemos, que no tenemos que pelear, entre comillas, contra la patronal para lograr un acuerdo salarial. Contra la patronal y contra el Estado. El Estado, en vez de ser el árbitro, claro, que diga, bueno, el que laude. Sí. Yo no sé si mencioné que en el laudo del salario mínimo vital y móvil los empresarios ofrecían 300.000 pesos, los empresarios ofrecían 300, la CGT pedía 600. Como no se ponían de acuerdo, lauda el Ministerio de Trabajo. Sí. ¿En cuánto laudó? En 310.000 pesos. Sí, casi lo que pidieron los empresarios. Claro, lo mismo que piden los empresarios. 300.000 pesos, bueno, si lo comparamos con una jubilación está... No, son números irrisorios hoy. Ahora, hablando de números, el INDEC publicó 2.8, y voy a la del INDEC, que también está en discusión, pero digo, 2.8 de inflación de abril. O sea, inclusive el acuerdo es menor a la inflación. Totalmente de acuerdo. No tiene sentido lo que 2.8 y lo que vos decís. La inflación fue del 2.8, pero porque combina el precio del tungsteno con el precio de la carne. El tungsteno aumentó el 0,1%, pero la carne aumentó el 3, el 5, el 7%. Entonces, cuando se compatibiliza todos los elementos que componen la canasta familiar, da que la inflación es el 2,8%. Pero el aumento de la carne fue más, el aumento de los alimentos fue más, el aumento de los impuestos fue más, el aumento de los servicios fue... Exacto, hasta uno mismo no cree que tengamos una inflación de 2 puntos. Exacto. Puede ser que la medición que se hacen... Claro, ahí está la otra discusión. Pero lo que voy, ¿por qué remarcaba este punto? Porque no es una locura lo que cerraron de aumento paritario. Porque se hablaba del 2%, ahora hablan del 1%, porque la inflación normalmente iba a tender a bajar, digamos. Sí. Veníamos bajando considerablemente, pero en el primer trimestre nosotros sacamos el 5,1% y la inflación fue del 8%. Ahí perdimos 3 puntos, que lo recuperaríamos ahora con una suma fija de 35.000 pesos para compensar la pérdida del primer trimestre. Pero ahora en el segundo trimestre, ya el primer mes, 2,8 contra 1 que nos quieren, perdimos 2 puntos. Y el mes que viene otra vez y otra vez. Normalmente el eslabón más débil sería el de los trabajadores, el de los jubilados. Pero, ahí nos metemos y le metemos palo, digamos, para tratar de encauzar una... Pero y no hablo del empresariado en general, el que aumenta los precios y hay que pegarle un garrotazo por la cabeza, no debería ser así, digamos. En una democracia deberíamos conversar y arreglar las cosas, pero el dólar iba a ir a 1.400 pesos, entonces por la duda le metimos un 10-15% de aumento, el dólar bajó a 1.200, no bajamos los precios, no los retrotrajimos. Bueno, pero la sensación es que hay un Estado que en esas cuestiones no intercede, pero sí intercede en el sueldo del trabajador. La libertad avanza
libertario totalmente, no digamos ni de derecha ni de izquierda, libertario. El mercado arregla todo. Esa es la consigna del gobierno. Y efectivamente parece que está dejando arreglar todo, menos el tema de las paritarias. ¿Qué Y las paritarias... ¿Por qué entra? ¿Me explico? Sí, en base a sí. todo esto que estamos hablando, vos, ¿qué lectura haces? ¿Por qué entra ahí? ¿Por qué entra en una, como vos decías, de una diferencia? Estamos hablando de 19.000 pesos. ¿De qué estamos hablando? 19.000 pesos es el aumento, y si vamos al 1% va a ser 9.500 pesos. Ese es el aumento que permitiría el gobierno. Yo quiero mencionar nomás, el Estado no puede intervenir en las paritarias ni prohibir aumentos salariales. El rol del Estado debe ser garantizar el equilibrio y revisar las condiciones legales de los acuerdos. O sea, si hay algo muy loco, hay algo muy mal, el Estado tiene facultades como para intervenir y que no se produzca un mal mayor a la comunidad, a la población, al país, a lo que sea. Las paritarias son los mecanismos más democráticos y el Estado lo que debe hacer es mantener un equilibrio para que los salarios acompañen la economía y la calidad de vida de la gente. ¿Por qué lo hace el gobierno? ¿Cuánto le puede modificar la macro de lo que habla todo el tiempo? Nada. Interceder en que un empleado de comercio se lleve 9 lucas menos al bolsillo. En nada, es para decir, por ahí queda feo, yo la tengo más larga. Yo soy el gobierno, acá se hace lo que yo digo y se terminó. Y las paritarias libres y la libertad de mercado, yo hago lo que quiero y se terminó. Para mí, mi ley está un poco ido por ahí, para usar una palabra Suave. más o menos suave, porque en algunas cosas le mete para adelante, pero está atropellando paredes y no creo que eso sirva o que le haga bien al país, más allá de que venimos de una seguidilla de gobierno. A mi criterio, cuando Macri gana, no gana porque Macri es el mejor, para mí es por la macana que hizo Cristina. Cuando Alberto gana, en mi opinión, gana es por la macana que hizo Macri, no porque Alberto era el mejor. Ahora Milei no gana por ser el mejor, sino por las macanas que hizo Alberto. Y probablemente volveremos nuevamente dentro de 3 años, 2 años y pico, por la macana que hizo este gobierno, vuelva Cristina, Kicillof, quien sea, y ojalá me equivoque. Y seguimos en el péndulo. Pero estamos en un péndulo que no le hace bien a nadie. Vos decías, para vos la lectura es, ¿no crees que también es un mensaje a los otros gremios y a las otras paritarias? No, por eso, es para plantear, muchachos, nosotros no somos el gremio más importante, somos el más grande en cantidad de afiliados, claro, digamos, pero no somos el más poderoso ni somos el que tiene los sueldos más altos, bancarios, camioneros, petroleros, aceiteros. Por eso te digo, cerraron paritarias arriba de las que cerraron ustedes en materia porcentual. El asunto es si lo van a homologar lo mismo que nos pasó a nosotros, porque a nosotros no nos dijeron nada, métanle, muchachos. Vos decís que también con los otros gremios va a pasar lo mismo, porque si no, ya que la lapicera la tengo yo. Exacto. Para homologarte. Y se hace lo que yo digo, entonces, muchachos, acá déjense de joder con los paros, déjense de joder con esto. Perdón por el vocabulario, pero al decir emplear términos más suaves, por ahí no se entiende. Es directamente para domesticar, digamos, en algunas cuestiones por ahí se está consiguiendo, como el tema de los piquetes. No digo domesticar, sino que no hay tanto piquete como había antes, pero bueno, a fuerza de palo, a fuerza de gases, a fuerza de... No a fuerza de que mejoraron las condiciones de vida de esa gente. Ni mejoró las condiciones de vida, ni logramos acuerdos dialogando. Estamos en democracia, si estaríamos en algún país donde estamos con dictadura. Ahora, Luis, y después de esto, el empresario, el de la pyme o el que nos está viendo, ¿qué hace? ¿Cómo paga? ¿Con el aumento, sin el aumento? ¿Cómo...? Nosotros sacamos un comunicado como gremio diciendo que la paritaria era legal, lo que leía del artículo 10, que si no estaba se podía pagar lo mismo, como se hizo siempre. Muchos empresarios están pagando. El asunto es que el que no quiere no paga. Claro. Paga sin el aumento, digamos. Paga sin el aumento. Y entonces se produce una
no sé si una competencia desleal es injusto que el patrón Rodrigo pague y el patrón Paravano no pague. Claro. Entonces los empleados que trabajan en distintos negocios, pero uno al lado del otro, uno cobra 1.000 pesos más y otro pero cobra 10.000 pesos claro. menos. Y estamos haciendo tratativa con las cámaras empresarias para que las cámaras empresarias le digan a sus afiliados, que son los negocios, claro, los supermercados, las tiendas, muchachos, paguen porque esto está firmado. Ustedes, los empresarios de todo el país, le dieron mandato a las 3 cámaras empresarias para que firmen con nosotros. Y le dan mandato para que firmen el aumento que firmaron. Entonces, si lo firmamos, estamos de acuerdo, paguémoslo. No hay ninguna sanción contra el patrón que paga o el patrón que no paga. El asunto es cómo quedan por ahí posicionados con respecto al gobierno, grandes empresas que reciben algún trato diferencial de parte del gobierno. Entonces vos pagaste el aumento, bueno, no te voy a dar, no sé, tal subsidio, o si te iba a quitar determinado impuesto, no te lo quito. Pero sigo sin entender, Rodrigo, cuál es el fundamento de si hace tanto mal este aumento a la macroeconomía, porque 10.000 pesos en 1 millón de trabajadores son 10.000 millones de pesos. Luis, sacala por otro lado. De pesos. Sacásela a otros. Si me preguntás a mí, por eso el importe juntala por otro lado. Tranquilamente. Y no. Un tema que quizás no se dan cuenta. Esos 10.000 pesos más o 10.000 pesos menos que cobramos, ¿qué opinás vos de un trabajador mercantil? ¿Dónde va a ir a gastar esos 10.000 pesos? ¿Va a ir a comprar un yate? ¿Va a ir a comprar una Kawasaki, una moto de gran cilindrada? ¿Va a comprar un Mercedes? Nada, 10.000 pesos va a comprar 1 kilo más de pulpa, va a comprar 2 atados de cigarrillos, va a comprar 5 botellas de cerveza, pero eso dinamiza el mercado interno porque nosotros vamos a gastar la plata acá, no la vamos a gastar en otro lado. Entonces no tengo la certeza de si esto es un bien para los empresarios, porque los empresarios, la plata que nos dan a nosotros vuelve a su negocio inmediatamente. No hay una explicación lógica. Yo no la veo, no es que no haya. Yo tampoco, por eso te invité. Luis, la última. ¿Pensás de la misma manera sobre Javier Milei hoy de lo que pensabas en el 2023? No, totalmente. Yo no lo voté, pero no lo voté porque no estaba en mi localidad, digamos, estaba en otro lado, más de 500 kilómetros, pero entre votarlo a Milei y votarlo a Massa, lo hubiera votado a Milei. Creo que algunas cosas estaban muy mal en el país y van corrigiéndose, pero lo que dijo Milei era, y no digo que todo la política es mala, porque si no tenemos política estaríamos en una dictadura. La política, lo único que dijo Milei es: me voy contra la casta. Y no va nada contra la casta, no va nada contra el empresariado, salvo algunas cuestiones puntuales. Seguimos en la misma, lo de la libertad de mercado es para algunas cuestiones y para otras no. La verdad, estoy decepcionado de lo que está pasando y tengo miedo de lo que pueda pasar. Luis, gracias por venir. La seguimos en cualquier momento. Cuando quieran. Luis Paravano estuvo con nosotros, titular del Sindicato de Empleados de Comercio de Reconquista, charlando acerca de esta, reiteramos, medida que lo que busca el gobierno es, en este caso en particular, meterle un techo a la paritaria. Ahora hacemos una pausa y venimos con este caso que ha conmocionado al norte de la provincia de Santa Fe. Lamentablemente no es el primero que sucede en el último tiempo. Una beba que ingresa al Hospital Central de la ciudad de Reconquista y que después de distintos análisis, lo que habrían encontrado es una intoxicación con cocaína. Marina Orsán, que es la titular del área de desarrollo humano de la Municipalidad de Avellaneda, charla con nosotros. Pusimos a acabar con pala y pico para rajar de la tortura de los milicos. Tu Pamaro, no me equivoqué. Tu Pamaro, yo quise ser tu Pamaro. Le pedí al mago.
Nuestra única camiseta es la del trabajo. El único compromiso es con usted, el cliente que nos elige siempre. ¿Tenemos una trayectoria? Sí, edificada con sacrificio, esfuerzo y perseverancia. No aflojar nunca, tampoco ahora. Muchas gracias por su confianza y apoyo permanente. Somos Mercado Modelo, una familia de trabajo. Este 27 y 28 de mayo, viví tu elección. Llega a la Sociedad Rural de Reconquista la Feria de las Carreras, el evento que te conecta con tu futuro. Más de 500 propuestas educativas te esperan. Universidades, institutos, tecnicaturas, carreras cortas y mucho más. Descubrí lo que te apasiona, charla con quienes ya están recorriendo este camino y encontrá la carrera que va con vos. Invita Municipalidad de Reconquista. Reconquista, polo educativo y cultural. Tu futuro empieza acá. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. Llegó la Hot Week a Chemes. Los mejores descuentos del año, ahora extendido hasta el 18 de mayo. Aprovecha hasta un 50% off y 18 cuotas sin interés. Consulta bases y condiciones en sucursales o ingresa en www.chemesweb.com.ar. Estamos de vuelta haciendo este cuarto intermedio y estamos charlando, por supuesto, ya en la previa con la titular de Desarrollo Humano, Desarrollo Social también se le ha llamado durante un tiempo antaño a la Secretaría, al área, en este caso en particular, que la tiene como titular a Marina Orsán en la ciudad de Avellaneda. Marina, gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué nos podés contar? Primero, te quiero consultar acerca de la previa, digamos, a esto que después los medios de comunicación nos enteramos cuando la beba le detectan cocaína. Bueno, primero decirte de que yo soy coordinadora de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del municipio de Avellaneda, y en el municipio de Avellaneda desde el año 2013 que funciona el Servicio Local de Niñez, Adolescencia y Familia, que trabajamos en todas las situaciones de vulneración de derechos en esa franja etaria de 0 a 18. Y nosotros, ¿cómo intervenimos en esa problemática? Cuando nosotros recibimos un pedido de intervención formal por alguna institución, tenemos más de 500 pedidos anuales de intervención y más los que hacemos seguimiento de años anteriores, o por denuncias espontáneas de vecinos, ¿sí? Esa es nuestra forma de intervenir. En relación a esta situación particular... Casi 2 por día. Es muy alto, es muy alto. Casi 2 por día. Nosotros en esta situación puntual no tenemos el legajo administrativo previo, no teníamos una denuncia de vulneración de derechos por este grupo familiar. Hablo de grupo familiar porque es una mamá con 2 niños, un niño de 4 y esta bebé de 9 meses. Ajá. No había denuncia previa por vulneración de derechos, por lo tanto nosotros no teníamos un seguimiento con medidas integrales abordando o niños en espacios acompañándolos. Nosotros tomamos conocimiento de esta situación el lunes al mediodía siesta,
por un informe que recibimos del Hospital Central de Reconquista, resumiéndonos la situación. La información la fuimos recibiendo como de a pedazos. Luego de esa primera intervención, es ahí donde fue nuestra primera aproximación con este grupo familiar. Claro, no tenían un expediente, no tenían absolutamente nada. No había un expediente administrativo, no había una denuncia ni por la línea 102, ni por algún vecino, ni por la escuela, no había una denuncia previa que nos haya a nosotros llevado a pensar o a intervenir de que en ese contexto familiar había vulneración de derechos. Te hago una consulta, Marina. Saliendo del caso en particular, en esto de casi 2 denuncias por día que tienen en el accionar, ¿han tenido denuncias similares, de casos similares? No sé si me explico. Esto no lo tenían porque les llega por parte del hospital y no pueden tener un control sobre cada familia, lo entiendo perfectamente. Ahora, ¿han tenido que actuar en casos de similares características? Por contextos de vulneración de derechos, violencia familiar y consumo de estupefacientes, sí, pero no directamente así cuando una bebé tan chiquita de 9 meses haya tenido la misma sustancia que la progenitora en sangre, porque es una mamá que consumía y que le había amamantado en ese momento. Así, igual a esta situación no habíamos tenido. No, situación igual. No habíamos tenido. Bien, ¿reciben esta información de parte del hospital? Una vez que nosotros recibimos, como servicio local que somos, tenemos la obligación de intervenir, porque nosotros tenemos competencias civiles otorgadas por la ley 12967 desde el año 2013. Antes de esa fecha eran los juzgados de menores los que recepcionaban estas cuestiones civiles de vulneración de derechos. Hoy las tenemos los municipios y las comunas que tenemos convenio con el gobierno de la provincia. Nosotros somos servicio local con un equipo constituido trabajando toda la problemática de niñez, adolescencia y familia. Cuando nos llega un pedido de intervención tenemos la obligación de intervenir. ¿Cómo intervenimos? Intervenimos con medidas integrales. Las medidas integrales o armar un plan de acción pensando medidas integrales es brindarle a esta familia todas las herramientas que el municipio tiene a disposición para reparar ese derecho vulnerado. Nosotros en primera infancia, en niñez, tenemos los EPI y los SI, que es una política pública fantástica que tenemos en Avellaneda hace un par de años. Uno funciona en Barrio Belgrano y otro funciona SSI en Belgrano y EPI en Barrio Don Pedro. Brindamos espacios de estimulación, contención y aprendizaje, pero siempre con una mirada preventiva. Actualmente tenemos 140 niños. ¿A partir de qué? De 0, de recién nacido, hasta previo a la escolaridad obligatoria. La verdad que es una herramienta fantástica que nos sirve a modo de prevención y se han detectado un montón de situaciones de vulneración de derechos que logramos llegar y hacer prevención. Claro. En uno de estos días, en uno de los medios que salí, les comentaba de que si bien cuando sale una situación así salimos todos a decir a ver qué hizo, qué faltó, qué pasó, por qué pasó, pero las cuestiones que en Avellaneda se previenen y en todas las localidades que trabajan así, la cuestión de niñez, se previenen un montón de situaciones con estos espacios de contención. Así que Avellaneda, como todas las localidades, tenemos un montón de situaciones de vulneración. El consumo, la violencia familiar va en aumento y los niños están inmersos en ese contexto familiar donde los equipos tenemos que acompañar. Es el deber del Estado. Y en materia porque es esa cuestión, desde nuestro espacio por lo menos no esperes eso del señalamiento y demás, sino tratar de alguna manera entender cómo actúa el Estado a partir de una situación como esta. Por eso te invitamos. Y lo que nosotros nos preguntábamos también era qué herramientas tiene el municipio, en este caso en particular, hoy Avellaneda o el que sea, para actuar y prevenir una situación como esta. ¿Puede? Sí, puede. La ley de niñez a nosotros nos da el rol, por ser servicio local, de instar a las otras áreas de la comunidad a trabajar de manera articulada y trabajar en red. Acá la única manera de prevenir y de trabajar enfocado en la prevención es que todas las instituciones trabajemos de manera articuladamente. Pero y en este caso, ¿cómo podría haber sido, Marina? Que la mamá sepa que no tenía que amamantar mientras consumía. La prevención es lo primordial. Acá el rol también lo tiene la comunidad en general, lo tienen los vecinos, el vecino que conoce una situación así, el amigo, el vecino, el familiar que conoce una situación, tiene la obligación de comunicar, tiene el deber de comunicar a los servicios locales,
incluso a la comisaría o a cualquier dependencia pública que hay una situación, a un centro de salud que hay una situación de vulneración de derechos. También en Santa Fe está y funciona muy bien, que no se la promueve tanto, es la línea 102. La línea 102 es una línea gratuita que tenemos disponible todos los ciudadanos para llamar y contar al operador que te atiende la situación que está pasando en tu barrio, que vos viste. Inmediatamente esa comunicación anónima llega a los servicios locales de los municipios y de las comunas para abordarla. Está bien. Nosotros recibimos por año 3 o 4, el año pasado habremos recibido alrededor de menos de 10 fueron, la gente no usa mucho la línea 102, situaciones de denuncia por vulneración de derechos. Esa es una herramienta fantástica, que la tenemos todos. Lo que pasa es que yo estoy pensando, porque por ejemplo, el tema de los consumos, ¿no? Consumos problemáticos, pero comúnmente se dan en un espacio privado, digamos, es una cuestión que, ¿a dónde voy? Es difícil de verla. ¿Me explico? Desde afuera como un tercero, porque por lo general se dan en un ámbito privado los consumos. Es difícil y no se llega. Entonces, pasa como pasó en esta situación. No se llegó, no se previno, no se pudo llegar a tiempo. Los espacios que nosotros tenemos en Avellaneda, como el Centro de Integración Juvenil, que funciona en Barrio Belgrano, que aborda consumo problemático con un equipo interdisciplinario, son espacios voluntarios. Y es muy difícil. Primero reconocer que una persona consume y acceder a esos espacios para empezar a recibir un tratamiento y un acompañamiento. Todos los dispositivos de los servicios locales son voluntarios. Por eso, y yo hago hincapié siempre, que es importante la red familiar de contención. La red que ve, que mira y que acompaña estos dispositivos es fundamental. En este caso de esta bebé tuvimos la suerte de tener una red familiar que contiene, y por indicaciones de Secretaría de Niñez se pudo trabajar y se está trabajando en medidas integrales. Lo extremo para situaciones así es la medida excepcional, que es separar a los niños de su centro de vida. Sí. ¿Cuál es el derecho de los niños? Es vivir con sus padres en su centro de vida, en tanto y en cuanto su integridad está resguardada. ¿Sí? Por eso tenemos que trabajar en que su integridad física y psíquica esté resguardada. ¿Hoy la beba cómo está? Hoy la beba está bien, tuvieron el alta ayer a la tarde. Están siendo acompañados tanto la mamá como los dos niños, porque hay un nene de 4, con un familiar, así que está bajo el resguardo de esta tía materna. Los dos. Los dos. El nene de 4 y la beba. Los dos, sí. La verdad que hubo una amplitud para recibir y la verdad que fue muy lindo, porque han recibido de una manera muy cordial los espacios que le hemos ofrecido nosotros. Claro. Una familia muy permeable para trabajar. ¿Ella es una mamá sola? Una mamá sola, con muchos recursos, pero bueno, muy preocupada igualmente por la consecuencia y por todo lo que se produjo. ¿Con muchos recursos en qué sentido? Con muchos recursos para poder mejorar su condición en la cual está ahora actualmente. Ajá. Yo creo que se va a poder trabajar y recuperar, me animo a decir hasta recuperarla del consumo. Porque, a ver, no digo nada ilógico a la hora de pensar que se trata de un consumo problemático e imagino que lo último que quiso esta mamá es que suceda. Viven en contextos vulnerables, por eso yo siempre insisto en la prevención. En la prevención, chicos que seguramente no habrán terminado la escuela, personas que desertan la escuela. Y nosotros en Avellaneda tenemos un montón de situaciones de madres adolescentes que desertan la escuela. Por eso el trabajo tiene que ser en red y siempre enfocado en la prevención. En red me refiero, las escuelas también cumplen un rol importante, y tener el ojo puesto cuando un joven adolescente deserta, cuando una joven se embaraza adolescente, hay un embarazo adolescente, cómo lo trabajamos. Por eso se puede llegar a tiempo si se trabajan estas cuestiones con un modo preventivo. Yo siempre lo digo que los ojos del sistema de protección integral de derechos los tienen los docentes en las escuelas. Son los primeros que ven cuando un joven deja en los primeros años de la escuela. Hay chicos que no llegan a terminar la escuela primaria, no se inscriben en una escuela secundaria. Por eso es tan importante que todas las instituciones asuman la responsabilidad de trabajar de manera corresponsable. El año pasado nosotros lo hicimos como prueba piloto y la verdad que dio resultados. Convocar a las instituciones de Avellaneda, también se convocó al juez comunitario y al juez de menores. En ese momento estaba la doctora Del Bon. Y trabajamos toda la problemática barrial. En ese momento teníamos una cuestión de violencia barrial en barrios de Avellaneda.
la pudimos trabajar muy bien, pero con los padres y con los niños. Trabajamos situación por situación, familia por familia, de manera personalizada, fuimos abordando y trabajando que en realidad en lo que quería cada niño y adolescente hacer. Uno al fútbol, se lo anotó a la canchita, claro. El otro quería seguir estudiando, el otro quería hacer un taller de carpintería. Bueno, se trabajó situación por situación. Sí. Pero siempre con ese modo preventivo y hay que hacer un seguimiento de cada situación. Claro. Ahora, esta mamá u otra mamá en una situación similar puede no saber que consumiendo cocaína en periodo de lactancia puede intoxicar a la beba o al bebé. Puede no saber, esta mamá no lo sabía. Claro, a eso esta mamá no lo sabía, no tenía las herramientas, no tuvo o no accedió a campañas o a charlas de concientización de los efectos que le produce el consumo a un bebé. Evidentemente no lo tuvo, falló el sistema. Falló el sistema de protección de derechos. No. ¿Y hoy ella cómo está? Ella está bien, pero muy preocupada por lo que causó, por el efecto por lo que generó, porque claro. Hubo realmente una conmoción social en relación a esto. Yo creo que no dimensionó la gravedad de esto. Un bebé que realmente corrió riesgo de vida, porque llegó con un problema respiratorio, con fiebre muy alta. Sí. Por suerte las tareas de reanimación se hicieron ahí en el SAMCO de Avellaneda de manera muy inmediata y se la trasladó al hospital. Y no tuvo riesgo de vida, pero realmente fue algo muy complejo, claro. Podía haber terminado en una tragedia. Marina. Pero bueno, con mucha permeabilidad la mamá para poder trabajar. Las medidas que se le propuso son medidas integrales que no consisten en separar al niño, y eso lo aclaro. ¿Esto es algo transitorio? No, se van a trabajar medidas integrales. No está separada la niña. Hay familiares que acompañan la crianza. Los niños siguen estando bajo la responsabilidad parental de la progenitora y contenida por una tía que va a contener y supervisar esta crianza. Eso es lo fundamental. Sí, y en materia del consumo de ella. Y en materia del consumo va a empezar un abordaje acá en el Centro de Integración Juvenil con el equipo interdisciplinario que tenemos ahí. Hay una psicóloga que la va a acompañar y hay una multiplicidad de talleres para incorporarla. Marina, gracias por venir. No, a vos. Muy amable. Marina Orsán estuvo con nosotros, Línea 102. Allí estamos también compartiendo en el Zócalo. Hacemos una pausa. Nos queda todavía Andrea Paz en materia del paro de municipales que se viene para el próximo viernes por el rechazo al ofrecimiento en materia de paritaria y la denuncia que le hace un policía denunciado al fiscal Venegas. En este caso, Leandro Venegas. Vamos a hablar con el abogado del policía en cuestión. Estoy hablando del doctor Dionisio Ayala. Todo eso después de la pausa. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse necesita agua clara y quieta.
Por eso, elimina los recipientes en los que pueda acumularse. Desmaleza patios y jardines y usa repelente diariamente. Sin mosquitos no hay dengue. El único que puede cuidarte y proteger a tu familia sos vos. Gobierno de Avellaneda. Haciendo este cuarto intermedio y bueno, lo decíamos, es una semana de paritarias, algunas cerradas y otras abiertas, en este caso en particular, y de lo privado, primer bloque, empleado de comercio, nos vamos a lo público y en este caso en particular con los municipales de toda la provincia que van a estar parando el próximo viernes. Está con nosotros la secretaria adjunta de la FESTRAN, además de titular de CITRAN, Andrea Paz. Gracias por venir. A vos por la invitación. ¿Cómo andás? Bien. La semana pasada hablábamos en la radio, estoy recordando. Sí. Bueno, y el planteo de alguna manera que adelantabas es lo que en el transcurrir terminaron resolviendo en el plenario. Sí, la verdad que... ¿Por qué el rechazo a la propuesta? Porque en realidad hay dos aspectos que a nosotros no nos terminan de cerrar. Quiero ir ahí. Uno, un acta anterior firmada en febrero, incumplida, digamos, así de claro. Y después, para seguir hablando, digamos, primero tenemos que resolver el cumplimiento del acta anterior. ¿En qué incumplieron? En que los jubilados y pensionados no recibieron las garantías mínimas que tenían que percibir, tal como los trabajadores activos, cuando no solo los trabajadores activos aportaron por esa diferencia, sino que también los distintos municipios y comunas han hecho los aportes. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está esa plata que no llegó a los jubilados? Además de que cobran a los 60 días, y nosotros una particularidad, digamos, eso es en cuanto a la caja provincial de jubilaciones, pero nosotros también tenemos 6 cajas en distintos lugares de la provincia. Y dentro de esas 6 cajas, solamente una cumplió el acuerdo paritario tal como se lo firmó. ¿Cuál? La de Carcarañá. El resto, hasta la caja que pertenece a un miembro paritario, como lo es el de Venado Tuerto, incumplió con el acta. O sea, si estás sentado en la mesa paritaria y después no entendés cómo tenés que aplicar el acuerdo paritario, la verdad que estamos en un problema, digamos. ¿Y él explicó algo en relación a ese punto? Y que eso le corresponde a las cajas de jubilaciones. Y bueno, pero una de las cajas es la de Venado Tuerto, ¿no me dijiste? Exacto. ¿Y entonces? Dicen que tiene su propio directorio. Y nosotros sabemos que los intendentes de cada caja tienen una voz dentro del directorio. De la caja de jubilaciones de su lugar. Exacto. O sea, entonces digo, hay... Es como si acá hubiera una caja de jubilaciones en Avellaneda, el intendente de Avellaneda tiene incidencia en esa caja. O sea, por supuesto, porque el directorio está conformado con el municipio de ese lugar, digamos. Claro. Pero acá nosotros no tenemos cajas. No, nosotros pertenecemos a la caja de la Municipalidad de Santa Fe, que hizo exactamente lo mismo. O sea, le aplicaron solamente el porcentaje, no entendieron que le tenían que dar la garantía salarial de 50 y de 70 mil pesos, entendieron que le tenían que pagar el porcentaje nomás. Claro, porcentaje que era el 5%. 5%. Siempre, claro, siempre y cuando llegue a tal monto, a tanta plata de bolsillo. Exacto. Si no, te tenían que garantizar ¿cuánto? Los 50 en enero y 70 en febrero y en marzo. Claro.
Claro, entonces los más perjudicados fueron los jubilados que cobran menos. Claro, yo te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de un recibo que llegó a nosotros, de la Caja de la Provincia. ¿Por qué digo esto? Porque el jubilado que gana, que digamos que tiene una jubilación alta, ese 5% lo cubre, digamos, que le dé por arriba de... Exacto, de 50 y de 70 percibió. Ahí va. Pero a ver, por ejemplo, en un jubilado que nos acercó su recibo, por ejemplo, le correspondía por ese 5% 30.000 pesos de aumento. Y le descontaron por aporte solidario, debido a la reforma previsional, 35.000 pesos. O sea, perdió guita. O sea, ese jubilado quedó debiendo, sería, ¿no? Porque en aquel momento, cuando nosotros a fines del año pasado decíamos que considerábamos injusta la reforma previsional porque éramos uno de los únicos sectores superavitarios o que no generábamos déficit. Sí, recuerdo cuando planteaban eso en relación a la reforma. Nos llevaron, nos dijeron, bueno, lo que ustedes dicen está todo bien, pero nosotros ya tenemos decidido y estas son las modificaciones, digamos. Nos mantuvieron un mes sentados en una mesa dando todo nuestro parecer y después fue no vinculante el dictamen, digo, entonces... la única realidad es que la plata salió de los trabajadores activos, porque en el caso de, por ejemplo, Malabrigo, que es del ámbito de mi sindicato y que aporta a la caja provincial, por ejemplo, a la patronal le llevaron del 14% al 21% los aportes patronales, y también le han aumentado a los trabajadores activos. Y le sacan a los jubilados, como que si fuese poco, le sacan un 2% a los jubilados. Entonces digo... Están perdiendo por todos lados. Exactamente. Entonces, a ver, no es que a nosotros se nos ocurrió y dijimos, no, bueno, vamos a ver cómo le hacemos un conflicto a estos paritarios y a este gobierno provincial. No, es más, le dimos todo el año pasado la posibilidad de ir encontrando un camino para diferenciar los acuerdos paritarios municipales con respecto a los acuerdos paritarios provinciales. Y la verdad que sigue sin entenderse que si bien somos trabajadores del Estado, tenemos una paritaria propia, totalmente distinta a las del gobierno provincial. Y ahí es donde va el segundo problema que tenemos. ¿Por qué me remarcás esto? Porque para ustedes siempre, de alguna manera, van en línea cuando se cierra una paritaria con lo que se resuelve antes a nivel provincial. Nosotros decimos este último tiempo nos estamos sentando en una paritaria, no solo con piso, sino con techo. Porque los intendentes se sientan a trasladar, que esa es la segunda parte del problema que tenemos hoy. ¿El techo cuál es? ¿El que cerró ante provincia? Claro, el 8. Que le dicen claro, los representantes intendentes y comunas le dicen, no podemos superar esto. No podemos sacar los pies de lo que decidió el gobernador. Por eso vos nombrás a la provincia en medio de esta cuestión, porque me imagino que el que está del otro lado dice, pero ¿y qué tiene que ver Puyaro? ¿Qué tiene que ver el gobierno de la provincia? Vos decís, ¿porque provincia le pone un techo? Provincia le pone un techo y le baja la orden a los intendentes que están en la mesa paritaria que no se pueden mover de ese número. Y ahí es donde está el segundo problema. El primero es el incumplimiento del acta que no le llegó a nuestros compañeros pasivos. Y el segundo es este punto, que trasladan exactamente el mismo acuerdo que consiste en un 8% en 3 tramos. Un 3% para abril, un 2,6% para mayo y un 2,4% para junio. Con el pago y el reconocimiento de ese retroactivo del 4,5%, porque recordemos que nosotros recibimos un 5 a marzo, ¿verdad? Y el índice inflacionario a marzo da 9,5%. Entonces tenemos una diferencia de 4%. Hablando del primer trimestre. Exacto. Estamos hablando del primer trimestre. Tenemos una diferencia de 4,5%. Lo mismo que plantearon los gremios provinciales. Ofrecen, digamos, por única un bono. Les molesta que nosotros digamos un bono. Ellos te dicen, bueno, no, le reconocemos la... No, es un bono, porque si te lo dan por única vez, es un bono. O sea, no hay otra forma de llamar a eso que un bono. No les gusta que lo llamen bono. Les molesta, digamos. Entonces, por eso yo lo reitero varias veces. Digamos. Es un bono. Sí, en negro. ¿O no? Sí, en negro, porque eso no... ahí está el problema, porque nosotros le exigimos que ese 4,5 pase a ser parte del básico de marzo. Porque no es lo mismo un acuerdo de un 8% sobre una escala o sobre un básico con el 9,5, digamos, que sobre uno de 5. O sea, no es lo mismo. ¿Y no? Casi la mitad. No es lo mismo, entonces, digamos, y además... nuevamente quedarían afuera los jubilados. Imagínate, con un acta firmado lo dejamos afuera
Y si no blanquean eso, se lo vuelve a perder, digamos. Y la escala empieza a achatarse. Y entonces, pero ahí nos dicen, no, pero ustedes tienen que tener en cuenta que si firman hoy, eso fue en la paritaria, en la reunión paritaria de esta semana, la semana que viene sus compañeros ya van a tener plata en el bolsillo, sí, pero no es la que corresponde. Y en 15 días más van a tener otra vez plata porque ya le corresponde el sueldo. Sí, pero con un 8.15 en el bolsillo. Cuando le vamos a decir, mira, la semana que viene vas a cobrar el 9,5, pero por única vez. Después, claro, en realidad vos te queda el 8. Cuando volvés a negociar nuevamente en paritaria, negociás a partir de la pérdida de ese 4.5. Claro, porque el otro fue un bono. Claro. Entonces, digamos, Entiendo. ahí es donde está el mayor, una de las trabas que tenemos en esta mesa paritaria. Ajá. A ver, nosotros entendemos y también hay una realidad. Y ese monto además no corre para lo que tiene que ver con los aportes jubilatorios. Y no. O sea, entramos de también en una cuestión de la caja. La plata en negro, como nosotros le decimos. Nosotros recordemos que en este último tiempo Festran no acepta plata en negro. Por una cuestión de que no se traslada a los jubilados y pensionados y por otra situación que tiene que ver con nuestra obra social y con nuestras cajas de jubilaciones. Claro. O sea, nosotros no queremos desfinanciar. Exacto. Que esas cajas terminen teniendo un problema porque nosotros hacemos acuerdos que no son los correctos. Entonces nosotros vamos a seguir exigiendo que queremos que todos los aumentos paritarios, y además no podemos sentarnos en una mesa que es una ley a hablar cosas que no son legales, sí, porque pagar en negro hasta diríamos que deberían tener vergüenza como Estado de venir a ofrecer cosas por fuera de la ley. Entonces, ¿qué esperamos para los privados? ¿Qué le vamos a exigir que blanqueen trabajadores? ¿Qué le vamos a exigir que paguen conforme a sus convenios colectivos si nosotros somos los primeros que incumplimos con la ley? Claro, y casi naturalizado, ¿no? Pero claro, ¿viste? Entonces, cuando nosotros nos sentamos a discutir esto, le decimos, y además, ya de por sí, si vos decís, bueno, a ver, con el 9,3, que para nosotros, y una garantía de 75.000 pesos, o sea. Que el jubilado del primer trimestre te va a decir, che, ¿cuál es la garantía? Si a mí no me... A mí no me llegó nada, digamos, o sea, porque en realidad no terminó, entró por acá y salió. O sea, el gobierno le puso plata acá y se la llevó él otra vez, pero digamos. Encima se llevó más. Y claro. Le dieron 30 lucas y le sacaron 35, exacto, Andrea. Y que en realidad le están sacando esos 35 desde el momento que aplicaron la reforma previsional. Y fíjate que la reforma previsional salió en diciembre y ellos este aumento lo están percibiendo ahora. O sea que vienen pagando ese 2% desde el momento que sale la reforma. O sea, pierden de todos lados. ¿Qué explicación hay acerca de este delay en el pago de los aumentos a los pasivos? Mira, la verdad que a nosotros lo dijimos cuando estuvo la reforma previsional y lo seguimos sosteniendo. La verdad que tienen un grado de falta de empatía que nunca esperé encontrar en los gobernantes de turno. ¿Con los jubilados? Con los jubilados, con los trabajadores, es decir, ha quedado a las claras. Recordemos que tenemos un gobierno socialista que en su campaña dijo que iba a respetar la cláusula gatillo, que el ajuste no lo tenían que pagar los trabajadores o los que menos tenían, sino que había un sector que era el de alguna manera el más acomodado, era quien tenía que pagar. Y la verdad que todas las medidas que llevaron adelante fue ajustar a través de los trabajadores del Estado, que son los que tienen a la mano, porque a ver, recordemos que todos esos ajustes que vinieron haciendo a nuestro salario con el techo salarial, con sacarnos a través de la previsional recursos nuestros, con la baja de la coparticipación y con un montón de otras cuestiones que nosotros podemos decir que hicieron caja con recursos de los docentes, con el presentismo, con adoctrinar. Claramente acá hay un intento en plena democracia de adoctrinar trabajadores para que no puedan utilizar su derecho a huelga, digamos. Entonces, sumado todo esto, nosotros estamos convencidos que hicieron caja con recursos de los trabajadores para este año salir a hacer obra pública, poner carteles y otras cosas más, que evidentemente no lo digo yo, hay otros del mismo sector político que han denunciado, digamos, el uso de recursos
del Estado para determinadas cuestiones más partidarias o políticas que para resolver la problemática de todos los ciudadanos, digamos. Entonces, no estoy diciendo nada que no hayan dicho otros, digamos. Entonces, así que ese recorte a los trabajadores activos y sobre todo pasivos fue a parar, entre otras cosas, bueno, además en un año electoral. Y sí. Escuchame una cosita, hablaste de la huelga, ¿sí? Sí. Los trabajadores, los empleados públicos a nivel provincial, bueno, hoy hubo un paro, poco acatamiento, obvio, a través del descuento del día de paro y el llamado premio de la asistencia perfecta, digo, como herramientas extorsivas por donde se las mire, ha logrado el objetivo que buscaba el gobierno provincial. Ahora, en el caso de ustedes, ¿es más complicado para los municipios y comunas? Mira, salíamos de la reunión... Digo, llevar a cabo esta medida, copiarla al gobierno provincial. Ahí voy. Dale. Salíamos de la reunión paritaria y uno de los intendentes iba caminando conmigo y me dice, bueno, nosotros nos vamos a seguir el mandato del gobierno provincial, le vamos a descontar los días, a lo cual nosotros le decimos lo que decimos siempre, intenten descontar. Nosotros, si hay algo que tenemos los municipales, es que vamos a luchar por nuestros recursos hasta el último momento. O sea, a ver, claramente van a intentar coaccionar a los trabajadores para que no hagan el paro. A ver, nosotros los trabajadores tenemos más que claro que ya no nos pueden sacar más nada. Estamos hablando de un salario de 638.000 pesos, en el mejor de los casos, el trabajador, la mayoría, por decirte, entre el 80 y el 90% de los trabajadores municipales tiene un sueldo de 638.000 pesos. ¿Qué más nos pueden sacar? Si con ese salario ni siquiera llegamos a fin de mes, ¿qué más podemos perder nosotros? Y si no se entiende que la huelga que estamos llevando nosotros adelante a través de este paro es en defensa de nuestro salario, la verdad que no sé cómo quieren que se lo expliquemos. Agotamos las instancias de diálogos, hacemos lo que corresponde y llega un punto donde ya no se destraba y no nos dan alternativa más que generar y utilizar la herramienta que es el derecho a la huelga. ¿Cómo va a ser el paro del viernes, Andrea? En Reconquista va a ser sin asistencia, en Malabrigo con asistencia y asambleas en los lugares de trabajo. Y bueno, las comunas también sin asistencia, porque bueno, ahí en Malabrigo tenemos una situación donde nosotros preferimos, a pedido de los trabajadores, hacerlo con asistencia, para poder trabajar esto del entendimiento de por qué, digamos, estamos haciendo el paro, o sea, hacer las asambleas, explicar, porque a veces esto le hacen crear... ¿Guarda relación con la situación que tuvieron hace un tiempito atrás ahí en Malabrigo? Sí. Ahí va, digamos. Acá le hacen creer a los trabajadores que para ser gente de bien no hay que reclamar lo que es nuestro. Y la verdad que nosotros también somos gente de bien, como le gusta denominarse o autodenominarse a un sector. Porque yo le recordaría a ese sector que se autodetermina gente de bien, que lo de la 125 también fue un corte de ruta, también fue un paro, y ahí no se los trataba como se nos trata a nosotros, y ahí peleaban por mucho más plata que por un salario que está en 638.000 pesos. Con mucha suerte, porque los precarizados cobran mucho menos que eso. Y son los que le levantan la basura, y son los que le cortan el pasto, y son los que mantienen la ciudad lo más ordenada, junto a los de planta permanente, que también, porque donde hay un planta permanente seguramente al lado hay un no permanente. Andrea, gracias por venir. A vos por el espacio. Gracias por visitarnos. Paro de los municipales entonces el día viernes en toda la provincia de Santa Fe, lo contaba y ampliaba Andrea Paz aquí. Pausa, la última, quédate, y vamos a hablar con Dionisio Ayala. Es el abogado defensor de un policía acusado que denuncia al fiscal Leandro Venegas. Todo eso para después de la pausa. Y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido.
Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. En el Almacén de las Mascotas trabajamos todos los días para mejorar su calidad de vida con recomendaciones de productos balanceados de calidad y adecuados. Venta por mayor y menor. También tenemos artículos de farmacia y veterinaria. Marcas en sus más variadas presentaciones y precios. Las mascotas son nuestra pasión. El Almacén de las Mascotas. Representantes de Upper Croc y Master Croc. Los esperamos en Olesio 1018 o en cualquiera de nuestras 4 direcciones. Envíos a domicilios llamando al 62 14 00. Nos enorgullece la elección de cada uno de nuestros clientes. Esa confianza nos impulsa a ofrecerles más beneficios y ofertas permanentes. Carnicería JL les ofrece ofertas y promociones en bolsones vacunos de 3, 5 y 10 kilos. También bolsones de achuras, ofertas inmejorables en cortes de pollos, variedad en cortes de cerdos y la más alta calidad en ternera. Todo para la parrilla con descuentos especiales. Carnicería JL San Martín 3550, Barrio Lorenzón. El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para reproducirse, necesita agua clara y quieta. Por eso, elimina los recipientes en los que pueda acumularse. Desmaleza patios y jardines y usa repelente diariamente. Sin mosquitos, no hay dengue. El único que puede cuidarte y proteger a tu familia sos vos. Gobierno de Avellaneda. Bueno, estamos en el último bloque. Estaba buscando algunos datos e información que tienen que ver con este caso. Bueno, que en realidad, ahora lo vamos a hablar bien con quien tenemos en línea, es el abogado Dionisio Ayala. Abogado, representa a, en este caso, un policía acusado, y a partir de ello viene una denuncia a el fiscal Leandro Venegas, pero vamos a directamente charlar con él. Dionisio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rodrigo Corti te saluda. Hola, Rodrigo, un gusto de verte y de escucharte. Lo mismo digo. Bien. Bueno, Dionisio, arranquemos con la causa que lo tiene como, si te parece, acusado a tu defendido, el subinspector Sen. Sí, bueno, esta causa es bastante antigua. Sí. Prácticamente se inició allá en el año, yo creo que en el 2019 por ahí, yo tomé intervención hace muy pocos meses, en donde prácticamente antes de ser convocado, ¿no es cierto?, a audiencia oral y pública, en donde solicité todos los antecedentes legajos fiscales y fundamentalmente la intervención de la OGJ de Vera a los fines de tomar conocimiento concreto de qué es lo que estaba pasando con esto, y analicé punto por punto, porque ese es mi trabajo, analizar seriamente acerca de cada uno de los casos que lo tomo. Y entonces le digo a Rolando que prácticamente a él estaba muy mal lo que estaban haciendo, tomando en consideración que existen errores garrafales en cuanto a la investigación fiscal y esencialmente acerca del trabajo de investigación del Ministerio Público y por ende también la intervención de la policía en su momento. Ajá. Eso es lo que nosotros iniciamos. Dionisio, perdón que te interrumpa, sobre todo para ubicar a los televidentes. A él se lo tengo acá, el fallo se lo condenó
a una pena de 3 años y 15 días de prisión de ejecución efectiva e inhabilitación especial para ejercer la función de policía por 4 años por el delito de encubrimiento agravado por ser el hecho precedente de un delito especialmente grave. ¿Cuál fue concretamente el delito? No existe delito, Rodrigo, por el hecho de que, en primer y principal, que la única persona que salió sentenciada en esa causa es el Rolando Sem. Y si partimos en cuanto a la calificación penal, que ahí dice precisamente 3 años y 15 días, porque la primera vez que escucho también los 15 días eso, que también agrega el fiscal, no sé, el juez, no sé por qué, pero lo aceptamos, apuntan acerca del delito de encubrimiento. El delito de encubrimiento es aquellos actos de los cuales le comete una persona, no el hecho en sí del robo, sino que tiene conocimiento acerca de lo que supuestamente se ha cometido el robo. Eso es lo que se le está imputando a Sem. Pero, ¿cuál es el gran problema de aquí? Que ninguna de las personas que están realmente involucradas, entre ellos un señor Berneri, comisionista de Hacienda de la ciudad de Vera, amigo personal y familiar, creo que familiar del fiscal Venega, nunca fue imputado. Nunca fue imputado. ¿Por qué debería, Dionisio? Te pregunto. ¿Por qué debería haber sido imputado? Hay un informe contundente de la comisaría tercera de la localidad de Garabato, en donde el mismo comisario, Mauricio Díaz, informa que precisamente los animales fueron arreados, cargados y trasladados en una camioneta blanca, una 4x4 blanca, junto con un tráiler, propiedad del señor Berneri. Es decir, si el que cometió el hecho en sí, el delito concreto de abigeato fue él, ¿por qué no lo imputan? ¿Por qué no lo traen? Le pregunté al comisario, ¿por qué no le tomaron una imputativa a él? Dice directamente, el fiscal Venegas dijo que le tomáramos únicamente testimonial. Es decir, ahí hay una desviación concreta de las causas, de los cuales nosotros lo que pretendemos es que la Fiscalía no cometa errores o delitos concretos de prevaricato fiscal, aquí en este caso en particular. Acá este es un delito de prevaricato fiscal, de los cuales nosotros estamos denunciando. ¿Por qué? Porque él prácticamente se está negando a hacer la persecución penal de lo que exige la ley 13013 y fundamentalmente nuestro Código Procesal Penal. Ahora, como funcionario del Ministerio Público, debe seguir hasta la última consecuencia y también solicitar todos los elementos necesarios para que el señor Berneri demuestre fehacientemente que él no tuvo representación, no le pidió ni certificado, ni constancia de pago, ni constancia de recibo alguno de los animales, absolutamente nada. Sin embargo, el único imputado aquí es una persona que trabajó. Te aclaro, Rodrigo. Sí, Dionisio. En el campo. El hecho, o sea, Asen es al único. Él trabajaba o sigue trabajando en la Agencia Provincial de Seguridad Vial, ¿digo bien? Sí, ahora está en disponibilidad, ¿no es cierto? Pero está afectado a raíz de una situación realmente arbitraria a través de una sentencia totalmente falaz. Claro, lo que dice, Dionisio, perdóname que te interrumpa, lo que dice tu defendido es que él no participó del hecho de abigeato o que, no es el único. No participó directamente. ¿Sabes por qué, Rodrigo? Te explico. Sí. Acá tomamos como referencia 3 campos. Sauce Melú, hay otro campo del señor Lanteri y también el torrillo de la asociación SEM. Sí. Rodrigo Sem, Rolando Sem, tiene su campo de la localidad de Fortino, unos 30 kilómetros al oeste, allá. El otro está, el del señor Lanteri, que supuestamente es la víctima, está en el cruce de la Zulema y Ruta 3. Y el campo en donde administra el señor Berneri está cerca de Garabato. Entonces, él administra un campo. Las vacas fueron sacadas por el señor Berneri del campo de Lanteri y trasladado al campo donde él administra.
con conocimiento del propio personal policial de la comisaría de Garabato, de los cuales ellos tampoco no tienen jurisdicción para intervenir en este caso en particular. ¿Por qué? Porque el campo del señor Lanteri era competencia de la comisaría de Fortinolmo, no de Garabato. Por lo tanto, hay una desviación total y absoluta a los fines de tratar de encubrir, porque acá hay un encubrimiento total y falaz por parte del Ministerio Público de la Acusación, y fundamentalmente hay una desviación en cuanto a la investigación. Aquí se armó prácticamente una causa apócrifa por parte de las fiscalías, donde exigió también a los policías de Garabato que responsabilicen a CEN, que había coaccionado, y es totalmente mentira. Bueno, a ver, vos decís, y por eso me nombraste, supongo, las ubicaciones geográficas de los campos y demás, vos decís, la estrategia fue desviar la investigación por parte del fiscal Venegas para proteger a unos y tenía que acusar a alguien y lo acusan a CEN. La pregunta que yo te hago es, ¿voy bien? ¿Por qué CEN? ¿Por qué no yo, vos, fulano o mengano? ¿Por qué cae CEN si vos decís que no tuvo nada que ver? Por una sencilla razón. Ahí en Vera es un pueblo chico, hay Infierno Grande también, de los cuales prácticamente cada uno en su oportunidad, como director de vialidad, de control de vialidad de policía vial, se negó a otorgarle al hermano del fiscal Venegas la entrega de una escopeta de un señor, no me acuerdo cómo es el apellido, pero que también fue mencionado en su momento al auditor general del Ministerio Público de la Acusación, y que está incorporado en la denuncia. En fin, ahí prácticamente es un vuelto que le estaba dando el fiscal, porque no le hizo caso al hermano y no le entregó la escopeta de la cual él era el abogado de ese cliente, ¿no? Y los cuales fue secuestrada esa escopeta directamente en la ruta, con cargada y todo ese tema. Eso tenía que haber actuado de esa manera, y lo actuó. El fiscal Venegas quedó de alguna manera enojado, con rencor por esto que sucedió anteriormente con su hermano y el oficial CEN, y entonces armó esta jugada para perjudicarlo a CEN. Totalmente, porque esto no es una investigación. Independientemente de eso, pudo ser o se puede considerar, ¿no es cierto?, un hecho aislado. Pero te digo que la conducta del Ministerio Público de la Acusación, y fundamentalmente de este señor Venegas, ya prácticamente ya es archiconocido en la comunidad de Vera acerca de sus intervenciones, y fundamentalmente totalmente de abuso de autoridad. Apete, por ejemplo, en este caso en particular, hasta el mismo preso, uno de los presos imputados que estaba y que salió en libertad con el beneficio de un acuerdo, que es Aquino, en una escucha telefónica que lo tuvo directamente, que lo sacó el juez Martelossi, le autorizó la escucha telefónica, dijo perfectamente bien: señor, el fiscal me ofreció plata para que te hunda a vos Pela. Pela es precisamente este muchacho Rolando. Ahora, todo ese mecanismo, todo ¿Cuándo ese testigo Aquino dijo que le ofrecieron guita para hundirlo a CEN? ¿Y quién le ofreció guita? El fiscal Venegas. Y en esa misma escucha telefónica, entre la causa de SEM y de Aquino, que él lo había armado, y de donde no está precisamente el amigo Bernelli, lo tratan al fiscal Venegas como uno de los más grandes coimeros de los tribunales de Vera. Por lo tanto, hay datos concretos de los cuales nosotros tenemos que dar a conocer, porque acá nosotros no me interesa quién es la persona. Acá nos interesa sí la administración de justicia, porque nosotros estamos trabajando permanentemente en ello. Ahora, meter personas hacia porque yo tenga bronca o porque no le hizo caso a mi hermano, lo meto preso a él, bueno. A 1.200.000 pesos le sacaron en el año 2021 a la madre y a la señora. En aquel momento era mucha plata, hoy ya prácticamente no es tanto. ¿Cómo le sacaron? Pero
para hacer supuestamente el arreglo y sacarlo en libertad, según el equipo de estudio jurídico que tiene precisamente el doctor Venegas junto, y que funciona a través del hermano Marcelo Venegas y también este otro muchacho, abogado Guillambi. Nosotros hemos denunciado todo esto. Hay muchas cosas, a ver, muy graves que estás planteando, digamos. Hay un estudio jurídico ligado al hermano del fiscal que trabaja de forma paralela al fiscal. Eso es lo que nosotros estamos denunciando como gravedad institucional. Y ese estudio jurídico, ¿qué me hablaste de una camioneta y 1.200.000 pesos? ¿A quién? ¿No? De la camioneta le solicitó, ¿no es cierto?, para el pago a Lanteri 1.200.000 pesos o la entrega de la camioneta. Esto lo hizo el doctor Guillambi, pero lo hacen todo a través, porque él es socio, el doctor Guillambi, junto con Venegas, Marcelo Venegas, y lo manejan todo ello. El equipo de Venegas. ¿Para qué le pidió esto? ¿Para limpiarlo del caso? Ellos desconocían totalmente porque directamente lo manejaron con la señora, con la mamá, desconocen totalmente, son personas neófitas en la materia, por lo tanto ellos después, posteriormente, cuando asumieron otros profesionales, también fue discutido directamente ante el juez Gómez y todo eso se manifestó y quedó prácticamente plasmado en el expediente, en el legajo de la OGJ y también en el legajo del Ministerio Público de la Acusación. Pero sin embargo, aquí prácticamente hacen caso omiso a las lecturas concretas y a la calificación penal. A la calificación penal en cuanto, primero y principal, que nosotros estamos manejándonos de delitos graves cometidos por funcionarios del Ministerio Público de la Acusación y de los cuales debe imperiosamente el Ministerio, a través de sus autoridades, por eso nosotros hacemos la denuncia, para que se investigue y por supuesto se solicite la suspensión y por ende el apartamiento definitivo o el cese de su actividad, porque no merece estar ocupando una función de esta naturaleza, doctor Venegas. Esto lo hicieron en la auditoría, ¿no? En la presentación en la auditoría. Con May, con Leandro May a la cabeza. Sí, al auditor general de gestión, el doctor May, que está en Rosario. Eso, yo hoy vine también precisamente, estuve presentando otro elemento de prueba que nos habían solicitado y también para clarificar un poco la situación de los puntos que nosotros nos habían solicitado, la parte administrativa de la Auditoría General. Dionisio, ahora, sí, decime. Tengo una más para hacer. Sí, esto es lo que nosotros estamos haciendo, tratando de que directamente tenga intervención, ¿no es cierto?, la Asamblea General, la Comisión, de acuerdo, a los fines se aboquen acerca de si es que cometió o no un delito de esta naturaleza este hombre. Ahora, la última que te hago, vos decís, bueno, acá, y ustedes en realidad denuncian puntualmente el accionar, como comentabas, del fiscal Leandro Venegas de Vera, y bueno, y un estudio jurídico que estás comentando, que labura de manera paralela y demás. Ahora, tu defendido, digamos, fue condenado por un magistrado, o sea, más allá de lo que tiene que ver con la presentación que hizo la Fiscalía, ¿no es cierto?, que vos decís que planteás que está plagada de irregularidades. Hay un juez del otro lado que dijo, lo condeno a tu defendido. Bueno. ¿Cómo me explicás concretamente esto? ¿Por qué lo condenan si efectivamente no tenía absolutamente nada que ver y si el fiscal armó todo? Si vos analizás el legajo fiscal, los antecedentes, el fiscal Venegas y el juez Venegas no tenía que haber condenado, tenía que haber dicho, mira, acá no hay nada, directamente. Lo que pasa es que ahí juegan otros intereses totalmente de amistad, más que nada, y eso es lo que afecta directamente a la Administración de Justicia. Acá juegan más que nada los intereses personales y de amistades dentro de lo que es la justicia de los tribunales de Vera, por lo tanto, corre riesgo cualquier persona de quedar preso sin ninguna
sin ningún elemento de prueba. Y aquí se dio, como así también hay mucha gente que están prácticamente manifestando su situación de esta naturaleza y cómo se maneja la justicia, que no debe de hacerse así. Dionisio, gracias por el tiempo. No, al contrario, gracias a vos, y disculpa, estaba medio complicado con la... Está bien, no pasa nada, sucede. Gracias, que sigas bien. Dale. Allí estaba el abogado del policía, en este caso, Rolando Sen, condenado y ahora denunciando a el fiscal Venegas. Todo lo que ustedes estaban escuchando, obvio que a uno de los que ahora vamos a buscar es ni más ni menos que al fiscal, para que en caso de que lo requiera dé sus explicaciones y responda además a estas denuncias que además ya están presentadas en la Auditoría General del MPA a cargo del ex fiscal también de aquí del norte, Leandro May. Nosotros tenemos que cerrar el programa, despedirnos. Mañana a partir de las 7 de la mañana, poné la 94.5 FM Central, tenemos una grieta más hasta las 11 y el día miércoles que viene, 22 horas, hacemos otro cuarto intermedio. Una vez más, gracias por permitirnos llegar hacia su hogar. Miércoles que viene volvemos. Chau. LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local.